Jovencitos, muy buenos días. Quien les habla es el profesor Litman Wakampaxi, encargado del curso de Economía. El día de hoy vamos a continuar un tema muy importante. Vamos a hablar sobre el capital, ¿ya? La clase pasada hemos hablado del capital, tú ya sabes qué es capital. Hemos hablado sobre el capital de diferentes puntos de vista, ¿no? Sobre la posición neoclásica, socialista, profesor. Hemos hablado sobre el origen del capital, según la escuela socialista, según la escuela neoclásica, ¿sí? Hemos hablado también sobre la importancia del capital, ¿no? Porque es importante, profesor, ahorrar, incrementar, todo ello, ¿no es cierto? Hemos hablado sobre las clases de capital y estoy seguro que tú te acuerdas, profesor, ¿ya? Profe, ¿cómo que clases de capital? Claro, hemos hablado sobre el capital fijo y capital circulante, solo por si acaso, ¿ya? El capital fijo, profesor, se caracteriza por obtener materiales, como indica el nombre, fijos, reutilizables, ¿no? Por ejemplo, te decía, ¿no? El martillo, no sé, el alicate, el serrucho, que son obtenidos por un carpintero, para posteriormente reutilizarlos en elaborar otro tipo de productos, ¿no? Por el contrario, el capital circulante es aquel capital que no puede servir más de una vez porque desaparece, ¿no es cierto? Por ejemplo, estaríamos usando la goma, la madera, los clavos, el carpintero compra estos productos pero solo lo va a utilizar una sola vez. Y después, profesor, ya no puedes volver a utilizar, ¿no? Hay una gran diferencia, recuerden eso, ¿ya? Profe, también hemos hablado sobre el capital lucrativo. El capital lucrativo es aquel bien o conjunto de bienes que por su naturaleza no puede producir bienes, no produce bienes, ¿ya? Ojo con eso. Pero, profesor, sí produce una ganancia. Ello se debe, profesor, a que inviertes en algún terreno, algún inmueble, profesor, el cual no produce bienes, tu terreno no produce bienes, pero sí produce ganancias. ¿Y cómo, profesor? Yo me compro mi terreno, hago mi edificio de 20 pisos y comienzo a alquilar departamentos, ¿no? Estoy produciendo, ¿qué cosa? Ganancias, ¿ya? Pero no produce bienes. Ojo con eso se llama capital lucrativo. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Profe, vamos a hablar también del origen del capital según los socialistas, ¿ya? Puede ser un capital constante o puede ser un capital variable. Si hablo de un capital constante, es el capital cuyo monto de su valor no aumenta, ojo, no aumenta, sino permanece constante, por lo tanto, no crea un nuevo valor. El capital constante, según la escuela socialista, no crea un nuevo valor. Está representado por aquella suma de dinero que se utiliza en la compra de medios de producción, profesor. ¿Ya? El capital variable es aquel capital invertido en salarios. Es el pago por la fuerza de trabajo, cuya característica es aquel que crece o varía. Es aquel que genera valor, ¿ya? Por lo tanto, ese capital es fuente de plusvalía, o sea, fuente de explotación, porque recuerda que la escuela socialista indica que la plusvalía es la explotación generada por los capitalistas a los obreros, profesor, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de capital variable, estamos hablando, profesor, de la inversión del capitalista en el pago a sus obreros, trabajadores, colaboradores, etcétera. ¿Listo? Hay otros tipos de capital, solo te los menciono por si acaso: capital financiero, capital humano y capital comercial. ¿Listo? Entonces, profesor, hemos hablado clases de capital. Según la escuela neoclásica, capital fijo, capital circulante y capital lucrativo. ¿Ya? Según los socialistas, capital constante, capital variable. Constante no genera nuevos valores. ¿Ya? Capital variable, profesor, genera valor, por supuesto. Ten en cuenta que este capital es para pagar el salario a los explotados, según profesor escuela socialista, porque indica que es parte de la plusvalía, es fuente de la plusvalía, ¿no? Y otras formas de capital financiero, humano y comercial, ¿no? Listo, profesor, sencillo, nada del otro mundo. Profe, hablemos un poquito sobre la retribución del capital, ¿ya? Al capital por su participación, ojo con eso, mira, al capital por su participación en la creación de riqueza, se le contribuye con intereses, ¿ya? Oye, mira, se le retribuye con intereses, ¿ya? El precio lo paga el prestatario o deudor al prestamista o acreedor, que es dueño del beneficio que produce el capital pesado, profesor, ¿no es cierto? Quiere decir, profesor, que si yo, profesor Lindman, genero una gran riqueza y comienzo a prestar plata, profesor, entre comillas,
Las personas a las cuales le preste me tienen que pagar un interés, la retribución. Yo, profesor Littman, pongo mi empresa, profesor, y comienzo a generar más riquezas, ¿no? Y la alquilo, profesor, ¿no? Tengo que recibir una ganancia, una retribución, ¿listo? Los intereses son fijados por acuerdos entre el acreedor y el deudor, pudiendo ser interés simple o interés compuesto, ¿ya? Interés simple, profesor, interés simple es aquel que se calcula sobre un mismo capital inicial, ¿ya? Independiente del tiempo que permanezca prestado o depositado. Por lo tanto, la capitalización solo se produce al final del plazo de la operación. Interés compuesto. Se trata de intereses compuestos cuando se agrega al capital el rédito al fin, el crédito al fin de cada unidad de tiempo. Es decir, se va acumulando el capital, los intereses que éste produce, de tal manera que los intereses produzcan a su vez nuevo interés, ¿no? Profe, cuando hablamos de un capital simple, un interés simple, profesor, estamos hablando prácticamente pues de un, ¿qué te digo? De un préstamo que te puede hacer una persona natural, ¿no? Tu hermana, tu papá. Pero un interés compuesto, profesor, es aquel préstamo que tú obtienes de las entidades bancarias, ¿no? ¿Sí? Es un interés, profesor, que obviamente se va a comenzar a valorizar progresivamente. ¿Listo? Muy bien, muchachos, recuerda, retribución del capital, interés simple, interés compuesto, profesor, ¿ya? Profito, también hablemos un poquito del capitalismo. El capitalismo. Según la escuela neoclásica, profesor, el capitalismo es una organización económica que se caracteriza por la propiedad privada. Ojo con eso, organización económica que se caracteriza por la propiedad privada de los medios de producción y distribución y la búsqueda de capitalismo y economía de mercado. Las actividades económicas se resuelven en el libre juego de las fuerzas competitivas de la oferta y la demanda. Estamos hablando básicamente un poco de monopolio, ¿no es cierto? Profesor, cuando hablamos de la escuela neoclásica, ¿qué plantea sobre el capitalismo, no? Indica, profesor, que a una mayor inversión, mayores ganancias, ¿no es cierto? Quiere decir, profesor, que cuando hablamos de capitalismo, según los neoclásicos, profesor, estamos hablando de la propiedad privada, ¿no? Por ejemplo, el colegio Bryce La Joya es, profesor, capitalismo según la escuela neoclásica, porque invierte en una propiedad privada para generar ganancias, profesor, ¿no es cierto? Y puede subir o bajar la pensión. Eso se llama oferta o demanda, profesor, ¿ya? Según los socialistas, se denomina capitalismo a la organización de la sociedad profesor, en que la tierra, las fábricas, los instrumentos de producción, etcétera, pertenecen a un pequeño número de terratenientes y capitalistas, mientras la masa del pueblo no posee casi ninguna propiedad y debe por lo mismo alquilar su fuerza de trabajo, ¿no? Tú sabes que la escuela socialista, profesor, es una escuela muy extremista, ¿no? Entonces indica, profesor, que nosotros somos explotados por los capitalistas. Por ejemplo, los profesores del Colegio Bryce son explotados por los dueños, bueno, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces, profesor, los socialistas hablan siempre de una explotación y los neoclásicos, profesor, hablan siempre de una inversión, pero privada, particular, ¿ya? Un crecimiento económico, profesor, a partir de un capital privado. En cambio, los socialistas siempre van a hablar de una explotación, ¿no? No van a hablar de un crecimiento económico, sino de una explotación a la clase obrera, profesor, ¿no es cierto? Listo, chicos, sencillo, nada del otro mundo. La próxima clase vamos a continuar desarrollando todo ello. El tema del día de hoy es un tema muy fácil, muy básico, ¿ya? Eso es todo, chicos. Cuídense, nos vemos la próxima clase. Chao, chao, cuídense bastante.